mientras el hermano se conecta, me dicen que ya está listo, está conectado. Bien, hay por ahí un micrófono abierto. Ahí estamos. Estamos listos, Sergio. Gracias, Néstor. Bueno, damos inicio entonces a nuestra lección del día de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Abrimos semana de estudios. Hoy estamos contentos porque ya volvemos a reencontrarnos. Hoy día nos visita, perdón, no es que nos visite. Hacía rato que no la veía, disculpe, Oscarito. Hoy Palos nos porque trae la boga, lección. palos porque boga, palos porque no boga. Nos trae la lección mi hermano Oscar, quería decir, así que estamos contentos. Hablaba acerca del libre albedrío, así que será aquel tema en el cual el hermano hoy día nos estará presentando. Eh, Bien, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ser agradecidos a Dios por este nuevo día que nos brinda, y al llegar la tarde ya aquí tenemos la oportunidad de estudiar de la palabra de Dios. A ver si Ernest nos conduce en la oración, por favor. Sí, hermanito, por supuesto, encantado. Oremos. Por favor, a recordar los hermanos que ya hemos estado mencionando en este último tiempo, para algunos que dan gracias a Dios y otros que están delicaditos. Ok, hermano, Listo, vamos a orar al Señor. vamos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que tenemos de estar reunidos para poder estudiar su palabra, para poder instruirnos, para poder avanzar en nuestra vida personal, espiritual, como cristianos, y rogarle al mismo tiempo, Padre Celestial, que usted pueda estar con nosotros en esta hora, que su presencia pueda hacerse latente en todos nosotros, en nuestras ganas y nuestro entusiasmo por poder escudriñar su palabra. Rogamos en esta hora que pueda bendecir a cada uno de los hermanos presentes, a nuestro hermano Oscar, que nos traerá también la palabra el día de hoy, y también rogar por todos aquellos hermanos de los cuales hemos estado acordándonos todos estos días, Padre Celestial, para que ellos puedan recobrar su salud, a algunos de ellos que han recobrado su salud gracias a su providencia divina, como es el caso de la hermana Doris, y acordándonos de su hermana, la hermana Petito Alméstar, que está con una situación un poco difícil de salud, por la salud de nuestra hermana Elena Adasme, por la salud de nuestro hermano John Nilsson Rivero también, que está congestionado en su cuerpo, por la salud de la sobrina de nuestro hermano Rigoberto también, que no se encuentra muy bien de salud, Señor. Rogamos por todos ellos y probablemente por muchos otros que se nos olviden. Rogar por la salud de la mamá de nuestro hermano Sergio Pino también, Padre Celestial. Usted conoce cuál es su situación, y por muchos otros que probablemente en este momento no se nos vienen a la mente, pero que usted en su inmenso poder conoce. Rogamos, Padre Celestial, por los hermanos que están en diferentes partes de este continente, de América, de este mundo, y suplicamos, Padre Celestial, el perdón de nuestros pecados, si en algo hemos fallado por causa de nuestra ignorancia. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que usted nos bendice, por su misericordia y por su gran amor. Y rogamos nuevamente que se quede con nosotros. A través de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano. Gracias por también mencionar al hermano John Nilsson, que nos dice que está congestionado de su pecho, está con problemas de salud. Así que estamos allí también. Gracias, Ernest, por hacer mención del hermano John, digo. Estoy ingresando a algunos hermanos que están acá solicitando ingresar a la pantalla. Así que bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos, tomen su Biblia, lo que habitualmente hace, o algún cuaderno de apuntes. Y vamos entonces a dar bienvenida a los hermanos que se han ido incorporando por aquí a la plataforma. Bienvenidos, estamos ya comenzando. Hoy mi hermano Oscar Rivadeneira nos conduce en la lección. Así que, hermano Oscar, cuando te guste, va a necesitar pantalla. Ahora, hermanito, sí, sí es posible, por favor, si me permite Enseguida, mi hermano. compartir pantalla. Ahí estaría. Gracias.
Gracias. Bueno. Bien, mis hermanos, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Yo sé que ya no aparezco mucho en plataforma, pero sí aparezco en los afiches, o como dice, ¿verdad? Mi hermano, ¿cómo se llama? Néstor, en los flyers. ¿Ah? Así que mi hermano Sergio se ríe cada vez que menciona eso, pero ahí estoy presente, ahí estoy presente. Así que siempre un gusto y un agrado saber que están todos bien dentro de los problemas que podamos tener cada uno, ¿no es cierto?, de salud aquí. Y de hecho les encargo también las oraciones, unas niñitas de una hermana, unas mellizas que tenemos, que queremos mucho, pequeñitas, le detectaron el famoso microplasma, que es una bacteria bastante compleja. Así que hay que estar orando por ellas también dentro de todo, pero ustedes saben que esa es una bacteria que hay que evitar que llegue a otros lugares que puedan afectar un poco la salud de ellas. Así que bien, pero la vida continúa y hay que seguir, ¿no es cierto?, adelante con la fe y la esperanza en nuestro Señor. Voy a compartir, mi hermano, la eh, pantalla. Voy a ver, esperen unos segunditos, voy a abrir aquí la presentación. Ok, parece que ahí está. Ahí está, Oscar. Gracias, Medina. Bien, mis hermanos, eh, ahí vemos no tan solo una pareja de un hombre y una mujer, sino que lo que yo quiero invitarlos a poder observar, ¿verdad? Que detrás de esta pareja existe una creación de Dios que es maravillosa. El hombre fue creado por Dios, ¿no es cierto? Y nos dotó de características físicas increíbles, mentales, ¿verdad? Tenemos capacidades únicas que son exclusivas en toda la creación, sabiduría, inteligencia, la capacidad de reflexionar, y también tenemos indudablemente, ¿verdad? Y hemos sido bendecidos con una tremenda capacidad espiritual, que son características, como vuelvo a repetir, únicas que tenemos en toda la creación. Después, ¿verdad? Uno puede entrar en detalle qué tan maravilloso es, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo espiritual, y por lo cual quizás esa es una de las tantas explicaciones de por qué el Señor optó por venir a entregarse, ¿no es cierto?, y a salvarnos o a redimirnos del pecado. Es tan común nuestra vida y nuestra parte, hablemos espiritual, que de repente nos olvidamos, ¿no es cierto?, que esta creación, esta persona que somos nosotros, es tremendamente importante para Dios y siempre lo fue desde que hablemos, fuimos creados por Él. Pero dentro de todas estas capacidades y dentro de todas estas características, el Señor nos entregó una tremenda herramienta o una capacidad o un don, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Que está depositado en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, y que para variar también es absolutamente humana, que se puede transformar en una bendición, como también se puede transformar en una maldición. Y me refiero específicamente a lo que es el libre albedrío. Muchos han hablado de este tema. Hermanos, hablemos de prestigio, tienen tremendos estudios del libre albedrío. Pero teóricamente lo podemos conversar y podemos dialogar acerca de lo que significa el libre albedrío, pero la pregunta es, ¿verdad?, ¿cómo lo utilizamos? ¿Dónde está presente? ¿Cuándo aparece? Hablamos mucho, ¿verdad?, de esta capacidad, pero también me he preguntado yo, ¿por qué el Señor nos dotó del libre albedrío? ¿Por qué de alguna u otra manera nos entregó esta tremenda bendición, o como yo digo, entre comillas, ¿verdad? También puede transformarse en una maldición, porque a través del libre albedrío o me salvo, espiritualmente hablando, ¿verdad? O me condeno. Y el libre albedrío, fíjese que de alguna u otra manera concluye en una de esas dos posturas, o salvación o condenación. No hay más. O es blanco o es negro.
Al final de la conclusión, nosotros nos podemos escribir muchas cosas, pero el libre albedrío, de alguna u otra manera, nos va a conducir siempre a una de las dos opciones. Pero lo más interesante es que esa conducción la llevamos cada uno de nosotros de manera individual y personal. ¿Qué es lo que significa el libre albedrío? Es una palabra compleja de repente de mencionar, pero no es otra cosa que libre elección. Es la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones autónomas, o sea, de elegir entre varias alternativas. Esto implica asumir la responsabilidad de las propias acciones. Este término, ¿verdad? O el término proviene de las voces latinas liber, que significa libre, y arbitrium, que significa juicio. Libre juicio, libre elección, libre albedrío. Y de alguna u otra manera, ¿verdad? Esta definición ya me está entregando una información importante que tiene que ver, ¿verdad?, con la autonomía que tenemos todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, de tomar nuestras propias decisiones. Tenemos entonces la capacidad, usted y yo, ¿verdad?, que si lo juntamos con lo que es sabiduría, inteligencia, que también fuimos de alguna manera dotados de esa capacidad por parte de Dios, entonces si juntamos todos esos conceptos, tendríamos que por lo general tomar buenas decisiones. Y mayormente, ¿verdad?, buenas decisiones en lo espiritual. Por eso que también nos dice la definición que esto implica asumir responsabilidad de nuestras propias acciones. Que de alguna u otra manera lo que yo decida, yo soy responsable, no es, ¿verdad?, mi esposa, mis hijos o mis padres, sino que soy yo el responsable de mis propias acciones. Fíjese que este es un problema que tiene la humanidad completa hoy día, que generalmente buscan culpables a las acciones negativas. Y eso no está lejos también de que ocurra dentro de la iglesia. Y eso también ocurrió, ¿verdad?, delante de Dios. Y por eso que, por lo general, siempre me acuerdo yo de un buen consejo que nos dio mi hermano José Tobías, que de repente para ver estos temas hay que ir al principio, para poder entender el contexto, para poder entender, ¿no es cierto?, la esencia de lo que significa el libre albedrío. Y claro, me conduzco inmediatamente entonces a lo que es el Génesis, cuando el Señor, ¿verdad?, nos conformó, nos formó, nos creó, y de alguna u otra manera el Señor buscó la forma de entregarnos todas las herramientas necesarias para poder, fíjese, ser felices. Porque cuando el Señor hizo a Adán y Eva, primeramente a Adán y después a Eva, los hizo para que fuesen felices, en un lugar fantástico creado por Dios como era el Edén. Y en ese lugar, ¿verdad?, junto con la creación, el Señor entregó a Adán y después a Eva el libre albedrío. Y fíjese que uno de repente se empieza a preguntar, ¿y cómo utilizaba el libre albedrío Adán en el Edén? Bueno, lo primero que yo de alguna u otra manera, y usted, mi hermano, hermana, que conoce también las escrituras, es saber que el Señor no quiere y no formó nunca títeres o autómatas, como es el concepto moderno hoy día, o robot. El Señor creó seres que tuviesen la capacidad de decidir las cosas, de que tuviesen la capacidad de actuar sabiamente, que tuviesen la capacidad siempre de ver lo bueno y lo malo. Y evidentemente, ¿verdad?, Adán vivió en un estado, hablemos, de inocencia moral y espiritual en el Edén. Pero no obstante, como usted bien sabe, y lo puede leer en Génesis capítulo, hablemos, 2 y 3, el Señor da una advertencia a Adán, que podían comer de todos los frutos que estuviesen en el Edén, excepto del árbol del bien y del mal. Y ahí uno se acuerda, ¿verdad?, cuando uno era niño o después cuando uno es padre, cuando uno le advierte a los niños, cuando están creciendo, de no hacer ciertas cosas, porque de lo contrario o pueden pasar un mal rato o vivir situaciones complejas.
Yo siempre digo, oye, no metas los dedos al enchufe. Porque si tú metes los dedos al enchufe, lo más probable es que te dé la corriente y no lo vas a pasar bien. Nosotros nos hemos advertido cuando era pequeño, cuando a mí me dijeron qué significa que te dé la corriente, no sé, ojalá nunca a nadie le dé la corriente, porque eso es tremendamente complejo. ¿Es que acaso necesitamos experimentar el corrientazo para decir, ay, era malo? No, es simplemente escuchar la advertencia, en este caso de Dios, ¿verdad? Y que le dijo a Adán, ¿verdad? Y después, obviamente, Adán se lo dijo a Eva, o el Señor se lo dijo a Eva, no coman de los frutos de ese árbol. Lo único que tienen que hacer es no comer ahí. Después, ¿verdad? El Señor le dio la autoridad a Adán de poder, ¿verdad? Sojuzgar o administrar lo que era el Edén. Para poder hacer eso, obviamente que Adán necesitaba, ¿no es cierto?, la autorización de Dios, de poder él tomar decisiones dentro de lo que era ese jardín maravilloso que se llamaba Edén. Pero no toques ese fruto, esa es la advertencia. No toques ese fruto. La orden, ¿verdad?, de Dios fue una orden completa, directa, en un contexto, hablemos, ideal como lo era, ¿verdad?, el Edén. Ahora uno podría de repente inferir, ¿no es cierto? ¿Era necesario, Señor, poner ese árbol en medio de este jardín maravilloso? ¿Por qué de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Nos podríamos preguntar, no juzgando la acción de Dios, porque no tengo ni el derecho ni ninguno de nosotros de hacerlo. Pero ¿por qué, Señor, está este árbol? Y bueno, ¿no es cierto? Ahí está, en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Señor, era necesario. Y fíjese que cuando uno empieza a analizar si era necesario o no era necesario, podemos llegar a la conclusión de que sí era necesario. Porque el Señor de alguna u otra manera estaba probando el uso del libre albedrío. Así como nos prueba a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y fíjese que aquí empezamos a darnos cuenta que este concepto del libre juicio, de la libertad que usted y yo tenemos de asumir nuestras propias responsabilidades del juicio que nosotros cojamos, empieza a aparecer entonces el concepto de la prueba. Dios nos prueba. ¿Pero qué Dios nos prueba? La obediencia, la fidelidad, ¿verdad? A los mandamientos, la obediencia a los consejos de Dios. Pero ¿cómo nosotros de alguna otra manera podemos obedecer o saber que los consejos de Dios son buenos? Por el libre albedrío. No sé si me van siguiendo la idea. ¿Cómo nosotros podemos probar nuestra fidelidad a Dios? Por el libre albedrío, porque es nuestra elección. Fue mi elección, ¿no es cierto? Y me imagino que fue la suya también, mi hermano o hermana, de ser una persona cristiana, un hijo de Dios, de manera libre y con conocimiento del Evangelio. Nadie fue obligado a entrar a las aguas del bautismo. Nadie fue obligado a mantenerse fiel y firme delante de la presencia de Dios. Lo hacemos porque tenemos una necesidad de estar presente delante de Él. Y eso significa, ¿verdad?, un libre juicio. Lo que pasa, mis hermanos, es que de repente estamos tan acostumbrados a emitir juicios en nuestras vidas que estas cosas de repente pasan por alto. Por eso que, de alguna forma, también me dice la palabra que la salvación es de carácter individual. Mi salvación depende específicamente de cuánto yo sea capaz de tomar buenas decisiones en mi vida espiritual por sobre las materiales. De cómo yo me voy acercando o cómo yo me voy alejando de Dios. Y fíjese que yo me acerco, me alejo de Dios, siempre dependiendo de las decisiones que yo tome. Nadie más es responsable de esas decisiones. Yo puedo estar culpando a todo el mundo de mis errores, de mis flaquezas, de mis males, pero en términos, hablemos específicos, claros, soy yo el responsable. Por eso que cuando el Señor, ¿no es cierto?, pone ese árbol ahí
y hace la advertencia, lo que el Señor espera, o esperaba en este caso de Adán y Eva, es que acogieran el consejo divino de Dios y que se alejaran lo más posible de ese árbol, aunque fueran frutos, no sé, brillantes, hermosos, atractivos, no, aléjate de ahí lo más que puedas para evitar caer, ¿no es cierto?, en la muerte y en el pecado. Pero aquí aparece la clave de lo que es el libre albedrío. No funcionó muy bien en ellos, ¿verdad? El deseo de alejarse. Y entonces aparece este Satanás, que de alguna u otra manera, ¿verdad? Sabía que estaba quizás rondando en el pensamiento y en el juicio de ellos el deseo quizás de probar ese fruto. Le presenta esa alternativa. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, dice, como Dios, sabiendo el bien y el mal? Ahí aparece la alternativa, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos aparecen a nosotros alternativas? Justo, por ejemplo, un día domingo que tenemos que reunirnos, y de repente aparece una alternativa, entre comillas, diciéndole, oye, mira, yo creo que esto es urgente, yo creo que el Señor te puede perdonar que faltes un día domingo, no es necesario ir todos los domingos. Aparece ahí, ¿no es cierto?, la opción. Aquí apareció la opción. Eva tomó el fruto, se lo compartió a su marido, Adán, y cayeron en pecado. ¿Qué es lo más terrible que uno puede ver, ¿no es cierto?, en esta conversación cuando el Señor los descubre, ahí después en los últimos versículos del capítulo 3 de la desobediencia, específicamente a partir del verso 8, cuando el Señor ya los ve, ¿no es cierto?, en esa opción de estar escondidos, hablan de la desnudez. Aquí pasó algo. Efectivamente, se abrieron los ojos. En parte, Satanás, ¿no es cierto?, que oculta la verdad con la mentira. Sí, efectivamente se abrieron los ojos, pero se abrieron los ojos para el mal. ¿Y qué fue lo más terrible? Que ninguno de ellos se arrepintió delante de Dios, sino que la mujer culpó a la serpiente, el hombre culpó a la mujer, y lo que es más terrible, ¿verdad? El hombre culpa a Dios, porque lo hace a él responsable. Cuando dice, esta mujer que tú me diste, me hizo pecar. Y entonces, ¿para qué sirve el libre albedrío? ¿Se da cuenta usted? Para tomar buenas decisiones y también para tomar malas decisiones. Por eso, ¿no es cierto?, que ahí en el verso 22 dice del mismo capítulo Génesis 3, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo entonces el bien y el mal. Hasta en ese momento, ¿verdad?, era un hombre y una mujer, eran una familia, ¿verdad?, que se movían con la misericordia y la gracia de Dios en el Edén. Con la advertencia, como un padre le dice a su hijo, no hagas esto, porque si tú lo haces te va a ir mal. Porque si tú metes los dedos al enchufe te va a dar la corriente. No lo hagas. Y domingo a domingo, cada uno de mis hermanos, ¿verdad?, aquellos que predican, que evangelizan, hacen lo mismo con cada uno de los hermanos de la congregación. Todos los mensajes, mis hermanos, todos los mensajes, estudios que se hacen domingo a domingo, ¿qué es lo que buscan? Advertirnos. Para poder conducirnos, qué sé yo, ¿verdad?, al cielo, a la gloria de Dios. Eso es lo que se hace con los mensajes. Algunos hermanitos, hermanitas se enojan muchas veces. Pero ese es el objetivo. No te alejes del camino. Sigue el camino. Difícil, complejo, sí, claro que sí. Es así. Entonces el Señor opta, ¿verdad?, por expulsar a esta familia del Edén. Porque tenía que evitar el Señor que tomaran del árbol de la vida. Ya se había contaminado todo, ya se había echado a perder todo, ya se había empezado a podrir la maravilla de la creación por un mal juicio, por una mala decisión. Uno también se puede preguntar entonces, ¿y qué sabía Adán antes de caer? Bueno, sabía que lo que Dios le había dicho,
¿verdad? El consejo, ¿no es cierto?, de Dios para que este hombre pudiese mantenerse en la obediencia de acuerdo al mandato del Padre, a evitar la desobediencia. La desobediencia iba a ser, ¿verdad?, sinónimo de algo malo, y así lo fue. Sin embargo, esta confesión no era completa. Adán no tenía, ¿verdad?, eh, el conocimiento acabado del bien y del mal. Vivían bien. Es como el niño, ¿no es cierto? El niño cuando camina y hace cosas, ¿verdad?, no tiene todo el conocimiento del bien y del mal. Muchas veces un niño puede hacer cosas por ignorancia. Bueno, se cae, se levanta y no lo va a volver a hacer. Y en este contexto caminaban, ¿no es cierto?, Adán y Eva, pero lo que ellos no podían hacer era decir que no sabían que no era posible tomar del fruto del árbol del bien y del mal, porque el Padre sí se lo había dicho. De eso no lo hagas, eso no lo hagas, eso no lo hagas, porque el día que tú lo haces, ¿verdad?, vas a morir. Por eso que entonces puedo empezar a pensar que él vivía en un estado de inocencia, ellos vivían en un estado de inocencia. Aunque tenían el libre albedrío, su experiencia estaba limitada a la comunión con Dios y el cuidado, obviamente, del Edén. No tenía una conciencia plena de las implicancias morales del bien y del mal. Por eso que a muchos les sorprende porque hablan de que estaban desnudos. Claro, la desnudez dentro del Edén no era mala. No tenía una morbosidad, no tenía un mal deseo. Era algo natural. Hoy día, la desnudez es algo negativo porque despierta pasiones, hablemos, carnales en el hombre. Y por esa razón, entonces, cuando el Señor pregunta dónde estaban, y estaban escondidos, porque ya se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea, ya estaban hablando de algo que era natural, que era sano, que era inocente, como algo ya de vergüenza. Y en esos pequeños, grandes detalles, nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que entonces la capacidad de juicio del bien y del mal tiene cosas extremas o situaciones extremas, como por ejemplo, matar a Cristo en la cruz, sabiendo que era un hombre inocente. Pero por esa razón, entonces, como el Señor no quería títeres, ¿verdad?, ni seres, hablemos, manipulables, el Señor quería personas, hombres y mujeres racionales, quisieran todo por convicción. No porque alguien se los ordenara, sino que lo hicieran por convicción. Yo no voy a comer de ese fruto por convicción, porque el Señor me dice que no lo coma y es mi Padre, punto. Yo lo obedezco a mi Padre. El Señor quiere hoy día cristianos por convicción, que obedezcan porque tienen la necesidad de obedecer, no porque alguien se los diga solamente, no porque solamente lo lean en la Biblia, sino porque yo tengo la necesidad de obedecer a Dios, porque sé que Él existe y Él me está mirando. Por eso que el libre albedrío, ¿verdad?, es una capacidad que pone muchas veces en peligro nuestra salvación. Por supuesto que sí la pone. Y si alguien está pensando, entonces Dios es malo, porque entonces ¿para qué me dio esto si me va a condenar? No, Dios no es malo, no nos dio esta capacidad para condenarnos, todo lo contrario, nos dio esta capacidad para hacer las cosas bien. Nada más que eso, para hacer las cosas bien, para aprender a hacer las cosas bien. Y las cosas bien tienen que ver entonces, ¿verdad?, con lo que Dios quiere como creador de cada uno de nosotros. Ahora es interesante, mis hermanos, que el libre albedrío, que es una capacidad divina de Dios, entre otras muchas, que nos brindó, también lo tienen los ángeles. Nos dio una capacidad, ¿verdad? La capacidad de juicio también la tienen ellos. Los ángeles tampoco son títeres, son seres celestiales que viven a la sombra, ¿verdad?, o a la luz de Dios, pero que ellos han visto la gloria de Dios plenamente, a diferencia de nosotros. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ellos están sujetos en plena fidelidad y obediencia a Dios porque le reconocen a Él como una máxima autoridad. Y están entonces dispuestos
y sujetos a hacer su voluntad, sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, hay evidencias bíblicas, ¿verdad?, que hubieron ángeles que no utilizaron bien este libre albedrío. Y esa evidencia, de alguna u otra manera, nos muestra a nosotros que estos seres celestiales entonces tienen la capacidad de pensar cosas buenas y también pensar de repente, en el caso de Satanás, hacer cosas malas. Usted sabe perfectamente, mi hermano, mi hermana, que Satanás fue un ángel de Dios. Y que él con sus huestes decidió rebelarse contra el Creador. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque de alguna u otra manera este ser que hoy día está en este mundo, es el príncipe de este mundo, que no tiene ninguna posibilidad, ni él ni sus huestes, de salvación, ninguna. Y no la tienen porque ellos sabían, ellos conocían el poder de Dios. Como seres, hablemos, espirituales. Este libre albedrío funcionó con ellos, ¿verdad?, de una manera rebelde. Y por eso que entonces Satanás y sus ángeles, ¿verdad?, caídos, fueron de alguna u otra manera expulsados de la presencia de Dios. La rebelión de Satanás y de estos ángeles caídos fue por el uso del libre albedrío. Por eso que muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros siempre hacemos memoria de cuántos hermanos han pasado por las iglesias y hoy día no están. ¿Cuántos de ellos ya se han ido de este mundo y se han ido sin arrepentimiento y sin perdón de Dios y lejos de la iglesia? ¿Cuántos de ellos? Y nos da pena, nos lamentamos, haciendo un mal uso de sus vidas y de sus juicios y de sus alternativas. Pero la rebelión, ¿verdad?, de Satanás y de los ángeles, que de alguna otra manera no sabemos cuál ha sido el motivo específico de lo que aquí ocurrió, pero el Señor de alguna otra manera lo deja registrado en las Escrituras para que nosotros hablemos conciencia de que efectivamente, ¿no es cierto?, existieron estos seres celestiales que se rebelaron delante de Dios, lo hicieron mal, y el Señor los castigó y los expulsó de su presencia, dejando la primera señal, mis hermanos, que Satanás jamás va a tener el mismo poder que Dios, que Jesús. Jamás. Muchas veces el hombre lo pone quizás, ¿verdad?, en imágenes que usted ha visto, en una posición, hablemos, igualitaria entre Dios o Jesús, ¿verdad?, con Satanás. Eso jamás va a ser así. Dios es Dios eterno, todopoderoso. Y esta rebelión, hablemos, fue tremenda, ¿no es cierto?, para Dios. Ahí hay dos textos que de alguna otra manera nos pueden empezar a señalar, ¿no es cierto?, lo que ahí pasó en Isaías y en Ezequiel. Se puede interpretar quizás como una visión de la rebelión de Satanás. Muestra que Satanás ejerció su voluntad al rebelarse contra Dios. El orgullo y el deseo de exaltar su trono sobre el de Dios revelan una elección, dice, consciente. Satanás fue consciente de lo que él hizo. Él no puede aludir, ¿verdad?, a ignorancia. De alguna manera se explica. Y hay otros textos más. ¿Cuáles? En Judas capítulo 1, verso 6. Dice, ¿no es cierto?, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Ahí está, ¿verdad? Aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. Y acá esos conceptos son importantes. Guardar la dignidad. ¿Cómo guardamos nuestra dignidad? Tomando siempre buenos juicios acerca de nuestra vida espiritual. Y aquí, fíjese, me acuerdo mucho de lo que todo domingo participamos, que es de la cena del Señor. Dice el Señor que debemos hacer la verdad dignamente. La dignidad tiene que ver con nuestro juicio en torno, ¿verdad?, a un mandamiento específico de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, Dios no perdonó, dice, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, dice, al infierno,
los entregó a prisiones de oscuridad. Esto entonces subraya la capacidad de los ángeles también que tuvieron esto de pecar, lo que implica que ellos tienen voluntad. Por supuesto que este castigo le quedó claro a los demás, ¿no es cierto? Seres celestiales, arcángeles y ángeles, serafines, como también se mencionan en las Escrituras, seres creados por Dios, que si bien es cierto, ellos tienen la voluntad de poderse revelar, el castigo de parte del Creador es inminente. Y entonces, ¿cómo nosotros nos podemos alejar de la presencia de Dios? Tan hablemos livianamente, cuando vemos que Dios actúa frente al pecado de una manera que es implacable. Él no acepta eso de nadie de su creación, y menos de aquellos seres que estuvieron en presencia de él. Por eso que, aparte de estos seres, ¿no es cierto?, que fueron, hablemos, negativos para Dios, tenemos aquellos que son miles y miles de ángeles leales y fieles a Dios. Son seres que de alguna u otra manera están, ¿no es cierto?, ahí, fuertes con Dios. Y de repente inclusive están hasta al lado de nosotros en este preciso momento. Que nos ven, que nos escuchan, que lloran junto con nosotros. Yo me puse de alguna otra manera a pensar, mis hermanos, en esos momentos en que el Señor estaba siendo llevado al sacrificio, de la manera que fue llevado, con tanta mentira, con tanto golpe, con tanta traición, donde el Señor le dolía todo su cuerpo, porque estaba, ¿verdad?, en llagas, hablemos, sus carnes estaban abiertas por los azotes. La experimentación de un sufrimiento que jamás, ¿verdad?, había podido observar el Señor en su creación. ¿Cómo estarían esos ángeles? Llorando, viendo a Dios en esa condición. ¿Cómo estarían? Viendo al Señor. Y ninguno de ellos tenía la orden de intervenir por mandato del Padre. Podían tener el poder, solamente uno, ¿no es cierto?, el poder de haber rescatado al Señor de ese sufrimiento, pero la lealtad de estos ángeles es en extrema, sujeta a la voluntad de Dios. En Salmo capítulo 103, versículo 20, de alguna otra manera nos dice, ¿no es cierto?, bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Esos son los seres celestiales. Por eso que cada alma que se convierta al Señor, por supuesto que hay fiesta en los cielos. Están estos seres ahí presentes. A ellos les gustaría predicar el Evangelio, pero tampoco les fue dado para ellos, para que ellos lo hiciesen. Fue exclusivamente para el hombre, ¿no es cierto? Para el hombre, para usted y para yo. Nosotros, para mí, perdón, no para yo, para mí y para usted. Para que seamos responsables de predicarles a otras personas este maravilloso evangelio de salvación. Y de repente los ángeles nos ven, ¿verdad?, como privilegiados. Mira el privilegio que tienen ellos. Ya nos gustaría a nosotros estar ahí. Pero como somos seres obedientes y el Señor, mi Dios, dice que no, entonces no podemos. ¿Eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros o no? Eso es lo que espera el Señor, que de alguna otra manera que nosotros nos convenzamos que dentro de la iglesia tenemos límites, pero tenemos muchas bendiciones. Y el Señor de alguna otra manera muchas veces me va a decir que no. Por eso es que cuando oramos al Señor, ¿no es cierto?, le pedimos que se haga su voluntad. Y la voluntad del Señor va a ser una respuesta positiva o una respuesta negativa. Mi hermano, siempre lo he dicho y no me canso de repetirlo, todos nosotros tenemos una respuesta siempre de Dios.
pero muchas veces las respuestas que nos da Dios no nos gustan y nos enojamos muchas veces con Dios. Cuando no me salen las cosas porque el Señor me dijo claramente que no, punto. Y cuando salen, bueno, el Señor lo aprobó. Y hay una tercera opción, dice, por el momento no, quizás más adelante, aguántate. Y es así las cosas. Ahora, la diferencia, por supuesto, entre los ángeles y los humanos. Bueno, desgraciadamente estos seres, ¿no es cierto?, tienen un juicio definitivo. A diferencia de los humanos, los ángeles caídos no tienen acceso al arrepentimiento o redención. Ya esa es una bendición para cada uno de nosotros. Su elección parece haber sido irrevocable. En Hebreos capítulo 2, verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, dice, a la descendencia de Abraham, es decir, a nosotros. Ellos tomaron su decisión, no tienen derecho a la redención. Ese es el juicio de Dios. No nos equivoquemos con el juicio de Dios. ¿Hasta cuándo funciona la redención con nosotros? Mientras estemos en este mundo. Y luego que abandonamos este mundo, se cerró el libro de mi vida y me quedaré con lo que hice y con los juicios, ¿verdad?, que de alguna otra manera tomé en mi vida, esperando que hayan sido más buenos que malos. Ya la misericordia de Dios se hizo, lo que me queda solamente es esperar el juicio. No hay más. Y por otro lado, ¿verdad?, la naturaleza espiritual. Los ángeles tienen un conocimiento más directo de Dios que los humanos. Por supuesto, están con Él. Lo que hace que sus elecciones sean completamente conscientes y sin ignorancia, tal y cual como debe ser quizá la nuestra en parte, cuando nos dice el Señor que los tiempos de esta ignorancia ya pasaron. La responsabilidad de todos y cada uno de nosotros es de conocer la voluntad de Dios y hacerla. No cuestionarla, sino que es hacerla. ¿Qué es lo que más nos cuesta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Como naturaleza, como hombres, ¿no es cierto? Nos cuesta. De repente todo como que lo cuestionamos y lo indagamos y lo profundizamos y llegamos a conclusiones de repente tan increíbles que hasta Dios se sorprende y dice, ¿cómo llegaron a esto? No tengo idea. Cuando la palabra de Dios es tan clara. Podemos seguir hablando mucho más de la libre albedrío y tengo otra fecha la próxima semana, si Dios así lo permite, si nos da vida y salud, para poder compartir, ¿verdad?, los ejemplos bíblicos del libre albedrío. Porque hay ejemplos bíblicos que son ejemplos maravillosos. Y yo los quiero dejar en este momento con esta reflexión, ¿verdad? Que entonces podemos considerar y reforzar el hecho de que el libre albedrío entonces está absolutamente relacionado con la capacidad de saber lo que es bueno para mí, salvación. ¿Cómo yo sé que lo que yo hago es lo correcto? Bueno, para eso tengo libre albedrío, para eso tengo la sabiduría, para eso tengo la inteligencia, que generalmente se usa para cosas materiales y no para cosas espirituales. Hemos revertido la importancia, ¿no? De repente somos buenas personas como naturaleza, ¿no es cierto? Hay muchas personas, hombres y mujeres, excelentes personas, no siendo cristianas. Siempre han tomado buenas decisiones en su vida hasta el momento, tienen buenos hijos, buena familia, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente, porque todas esas elecciones ha hecho, ¿verdad?, en beneficio personal, en beneficio familiar, que no es malo, porque, hablemos, sí ha logrado objetivos, lo que le falta es haberlo hecho en beneficio espiritual. Y Cornelio, en algún momento, cuando tenía todo eso, dijo, bueno, tengo que empezar a hacerlo entonces en beneficio espiritual, y por eso es que buscó la alternativa, ¿no es cierto? Y llamó a Pedro y se juntó con él. Era un buen hombre Cornelio, pero por supuesto. Pero eso no es suficiente. Eso no es lo que nos está pidiendo Dios. Dios nos está pidiendo
que ese libre albedrío también lo utilicemos para las cosas espirituales, para que nos demos cuenta que después de esta vida hay otra, que después de esta vida esa otra que existe es eterna y que lo que Él no quiere precisamente es que lo vivamos en la perdición. Por lo tanto, para concluir, cuando yo hablo de libre albedrío, estoy hablando básicamente de dos conceptos que lo nutren y que lo fundamentan, que son la base, ¿verdad?, de este gran libre albedrío, que es la obediencia y la fidelidad. La obediencia y la fidelidad a Dios por sobre todas las cosas. Mi buen juicio. Si yo me considero una persona, ¿verdad?, que tengo un buen juicio, para Dios ese buen juicio tiene que ver entonces con qué porcentaje soy obediente en las cosas que Él me ordena y qué porcentaje de fidelidad tengo hacia Él, como los ángeles. ¿Qué tanto soy fiel a Dios? ¿Qué tanto soy obediente a Dios? ¿Qué tanto he utilizado ese libre albedrío? Vamos a seguir, si Dios así lo permite, ¿no es cierto?, en esta otra oportunidad, viendo estos ejemplos. Tengo algunos ejemplos interesantes en el cual el Señor prueba este libre albedrío. Por eso, que las pruebas, mis hermanos, las pruebas que existen y que de repente usted puede estar viviendo una, quién sabe, ¿cierto? Esas pruebas tienen que ver con una pregunta que de repente nos hace el Señor cuando nos manda la prueba. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿En quién vas a confiar? ¿Con quién te vas a quedar? ¿Qué deseas para tu futuro? Que Dios les bendiga, hermano. Gracias por su tiempo y gracias por su atención. Hermano Sergio. Muy bien, hermano, gracias. Esta ha sido la lección de hoy día y como bien decía el hermano, probablemente habrá un segundo etapa o segundo capítulo la próxima semana. Pero es interesante abordar el tema acerca de aquello de la libertad en la cual nosotros y cada uno de nosotros tiene frente a lo que Dios ha dicho. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta tarde. Hermano Barney, por favor, si nos puede guiar en una oración. Vamos a orar, hermano. Oremos a Dios. Oramos. Amante Dios y Padre nuestro, llegamos a su presencia, Señor, siempre con humildad y reconociendo su señorío sobre nuestras vidas. Señor, le agradecemos a esta hora por la exhortación que ha sido dada. Gracias porque por su palabra revelada, Señor, nosotros podemos crecer más, Señor, en ese conocimiento que quizás ya tenemos, ampliando más el conocimiento, Señor, para perfeccionarnos delante de usted en la santidad y en la obediencia de su voluntad. Rogamos porque esta palabra, Señor, que ha sido dada, no sea echada al olvido, sino que, como tu palabra dice, seamos nosotros hacedores de ella. Gracias, pues le damos, bendiga a usted la vida de nuestro hermano que ha hecho el esfuerzo por enseñarnos y bendiga su hogar, Señor, su ministerio. Agradecemos a los hermanos también que han hecho posible, Señor, esta plataforma, un lugar donde podemos edificarnos unos a otros. Gracias porque usted es quien provee, Señor, de estos medios. Bendiga pues a cada uno de los presentes, Señor, y bendiga también su palabra expuesta. Por Jesús lo agradecemos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano. Voy con mi hermano Néstor. Bien, buenas tardes a todos, hombres y mujeres. Dice que tenemos a la hermana Alicia Zamora en Facebook, Richard Rosson, Olguita Garrido Sagredo, Mario Arellano, César Morales, Tomasita Sánchez, Marcelo Tolosa, Isabel Ramos, Víctor Manuel Molano, Esrom Oxa, Susana Treviño, María Abaca Valenzuela. Todos ellos han estado escuchando atentamente esta muy buena lección que nos trajo el hermano Oscar Rivadeneira. Hoy día los invitamos, pueden volver a escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las tres letritas. Pueden dejar sus impresiones, sus saludos, lo que gusten.
Tenemos, a ver, algún mensaje. No tenemos mensaje, Sergio. Eso no. Bueno, yo sí que tengo por acá, hermano Oscar, hay una hermana Luz, la hermana, a ver, déjame ver acá, que se me está corriendo para que te vayas por mientras los hermanos hacen alguna consulta. Dice la hermana Jenny, bendiciones mi hermano, creo que Isaías capítulo 14, verso 12, no es Satanás que se refiere. Me perdona si estoy equivocado, pero quiero aprender, dice la hermana, para que vayas pensando en eso. El texto es Isaías capítulo 14, verso 12. El hermano la hermana Luz Dari, gracias hermano Oscar, excelente mensaje, Dios te bendiga, siempre la gloria a Dios, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, dice la hermana Luz Dari, y la hermana Marisa de Figueroa dice, buen mensaje hermano Oscar, que el libre albedrío que tenemos sea inclinado siempre para obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Muy bien, eso es lo que tengo yo por acá. Por acá tengo una manito en alto, voy enseguida con mi hermano José Fariña. Gracias, hermano Sergio. Gracias, hermano Oscar, por la lección en esta tarde. Quisiera aportar, si me lo permite, hermano, aportar dos versículos. No es un asunto mío, solo dos versículos que nos ayudan, aparte de la lección, nos ayudan con estos versículos para comprender en realidad cómo funciona esto del libre albedrío. Una de las cosas que el ser humano tiene generalmente es que culpamos a otros, descargamos nuestra responsabilidad sobre otros. Yo hice esto por ella, por él, me pasó, me aparté porque pasó esto, pero en realidad el libre albedrío es, como bien lo definió el hermano, es la capacidad de tomar decisiones por uno mismo. Entonces el hombre peca por su libre albedrío y el hombre es fiel a Dios por su libre albedrío. Como bien lo decía el hermano, no somos autómatas, no somos seres programados para hacer solo una cosa u otra. Voy al versículo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mira, dice Dios a Israel. Dice Dios a Israel, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice el versículo 19 ahora, al cielo y a la tierra pongo hoy por testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La Reina Valera dice, he puesto en tus manos hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva. Otra escritura es la del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, ah, y pensando en esta narración de Ananías y Zafira, dice la palabra de Dios así, que Ananías, Pedro le preguntó, ¿no estaba, no era tuya la heredad? También le dice, una vez vendida, tú podías disponer del precio de cuánto podías dar. Pero el hombre viene y miente a Dios, miente al Espíritu Santo, pretende mentirle a Pedro. Y en realidad no es correcto, pues, culpar a otros, ni a Dios, ni a otro ser, por lo que hacemos o dejamos de hacer. Todo está en nosotros, en la capacidad de decidir qué hacer, ser fieles a Dios o no ser fieles a Dios. Gracias. Bueno, hermano Fariña. Hay una manito ahí de la hermana Tamara. Hermana, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Sí, muy interesante el estudio del hermano Oscar y también quiero hacer un comentario. Yo creo que el libre albedrío es un regalo por parte de Dios, ¿verdad? Pero eso no significa que la debemos utilizar para seguir nuestros propios deseos egoístas. Al contrario, debemos utilizarlo para servirle a Dios. Nosotros no debemos ser responsables a nadie de nuestras decisiones, porque somos los únicos responsables de las decisiones que nosotros tomamos, sean buenas o malas.
Por ejemplo, cuando cometemos un pecado, como lo dijo el hermano hace un momento, es porque nuestra misma voluntad, es porque fue así nuestra decisión, nadie nos obligó a hacerlo. Y así como también tenemos la decisión y la capacidad de arrepentirnos o no. Y pues, así como también nosotros decidimos seguir a Cristo, obedecer el Evangelio, fue porque nosotros decidimos hacerlo. Fue porque tuvimos esa convicción de hacerlo. Nadie nos obligó a hacerlo. Y así que eso es lo que aprendí el día de hoy y que debemos también siempre tratar de honrar a Dios con nuestras decisiones que tomamos. Siempre debemos reconocerlo en todos nuestros caminos, como nos dice Proverbios 3:6, ¿verdad? Nos dice, fíate en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Siempre debemos reconocer a Dios en nuestros caminos cuando vamos a tomar una decisión. Siempre debemos consultarle a Él, siempre debemos considerarlo en nuestra vida. Gracias, hermano. Perfecto. Gracias a usted, hermana. Muchas gracias. Perfecto. Esto tiene toda la razón, hermana, con lo que ella ha planteado con respecto a la elección misma. Hermano Barney. Muchas gracias, hermano. Buenas noches a todos. Acertados los comentarios de los hermanos. La hermana Tamar, que acaba de tener su intervención ahorita, el hermano Pariña también. Claro que sí, hermano. Todos somos responsables únicos de nuestras acciones. Por ejemplo, cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le dijo, el pecado estaba a la puerta y te seducía, te llamaba, pero tú podías dominarlo. Todos nosotros somos en realidad actores del hecho de nuestras acciones. Hacemos lo que decidimos hacer. Ese es libre albedrío, ¿verdad? Pero también no debemos de obviar el hecho de que existe la heteronomía, que significa el someterse a la voluntad ajena. Es decir, impedirnos el desarrollo de la voluntad propia por seguir voluntad ajena. Y eso lo vemos nosotros, hermano, por ejemplo, ahí en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23, Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23, y el Señor Jesucristo también advirtió sobre ese mismo problema, Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9, es decir, cuando nosotros seguimos la corriente del mundo o el pensar de una segunda o tercera persona, perdemos nuestra autonomía, perdemos nuestra libertad de pensar por nosotros mismos, porque entonces seguimos el pensamiento, mentalidad, actitud, decisión ajena. Entonces, creo que aunque nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones, también debemos de estar conscientes que muchas veces nosotros caemos en este error de practicar lo que es la heteronomía. Es muy importante que nosotros entendamos eso. Si no, podemos ver en el mundo religioso, incluyendo nuestros hermanos institucionalistas, han caído en ese error de someterse a voluntades ajenas y creer lo que otros creen. Entonces, esa es mi intervención, hermano. Gracias a nuestro hermano Oscar por su lección y esperamos en Dios que pueda ampliarla y mejorar todavía los pensamientos que tenga en mente a través de la enseñanza del Señor. Gracias, hermano. Buenas noches. Gracias a usted, hermano. Muy bien, muy bien. Oscar, ¿algún comentario con respecto a Isaías 14:12? Estaba leyendo ahí, hay varias interpretaciones con respecto al texto mismo, ¿eh? Sí, la verdad es que el texto originalmente se está dedicando al rey de Babilonia, ¿no? ¿No? Es un texto que todo el capítulo está dedicado a cómo cayó este rey, pero de alguna otra manera, este versículo en especial, hablemos el versículo, ¿cuál 12. era? El 12, hablemos cuando dice, como caíste del cielo, oh Lucifer, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste o debilitabas a las naciones. De alguna otra manera también tiene una relación indirecta acerca de la rebelión, hablemos de Satanás, Correcto. que se asemeja, ¿no es cierto? Y de alguna u otra manera aparece el concepto de Lucifer, ¿no? Pero vuelvo a repetir, o sea, aquí no hay una información así como 100% porque nosotros no conocemos, al menos yo no lo conozco, quizás algún hermano sepa, pero o el texto bíblico donde se señala específicamente qué es lo que hizo Satanás en el cielo, por qué se reveló, qué se creía.
¿no? Lo que sí hablemos es claro que Satanás siempre, de alguna otra manera, y hasta el día de hoy, quiere sentirse superior a Dios. Y por eso es que actúa, entre comillas, como Dios, ¿no? Ujú. Tratando de destruir todo lo que la obra de Dios hace. Pero Ok, específicamente, si leemos todo el capítulo 14, hablemos hasta el verso 23, si mal no estoy, está hablando hablemos del rey, hablemos de Nabucodonosor. Babilonia, ¿verdad? Pero hay una similitud en cuanto, ¿verdad?, a lo que, como describe ahí, ¿no es cierto?, como caíste del cielo, ¿no es cierto?, es decir, quien cayó del cielo fue Satanás, Ujú. ¿verdad?, a esta Correcto. tierra. Eso es lo que puedo Bien, responder bien, yo. me ¿Mm? parece. La hermana Jenny quiere también agregar alguna cosa, algo cortito que estamos ya para cerrar. Hermana Jenny, Sí, te escuchamos. sí, sí. Es como decía el hermano, en realidad la Biblia no registra, según mi conocimiento que he podido tener hasta hoy en día, Ujú. nada con relación a Satanás. Lo que yo he aprendido y luego más luego voy a seguir indagando es que ahí se trata del rey de Babilonia. Ujú. Correcto. Amén. De todas maneras, muchísimas gracias por tan excelente prédica y para eso son los estudios, para uno aprender. Amén. Dios le bendiga. Correcto. Gracias, manita. Muy bien, estamos llegando al término de la jornada. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias al hermano Oscar, a todos ustedes que hacen posible la plataforma esté en el aire. Si Dios así lo permite, mañana nos volvemos a reencontrar siempre a las 8 de la tarde, horario aquí en Chile, con la misma contraseña, con el mismo ID. Que tengan un buen Hermanito, descanso, hermano. hermanito Sergio, déjeme que le quiero darle las gracias al hermano Oscar por el Adelante, adelante. excelente. Gracias, hermano Osquita, por la palabra de Dios. Excelente ha estado esta enseñanza. Muy buena. Gracias, manita. Esperemos que la siga ampliando pues en la otra semana o no sé cuándo. Pero muy buena, hermanito. Dios lo Gracias, bendiga, manita. Dios le hermanito, bendiga. usted y toda su familia. Gracias, muy amable, Bendiciones, hermano. hermano. Bendiciones. Buenas Gracias, noches, hermana hermano. Dori. Buenas noches, hermanita. Muy bien, estamos entonces llegando al término. Decía que tengan un buen descanso. Si Dios así lo permite, mañana a ver si nos podemos reencontrar. Buenas noches, hermano. Que Dios los bendiga en su generosidad. Estamos Feliz despedidos. noche, hermanitos, para todos. Chao, mis Bye, hermanas. adiós. Noche, hermano. Feliz Pepe, noche. Buenas noches, hermano, Mayo, todos. todos mis Buenas hermanos. noches con todos. Muchas gracias, hermano Oscar. Saludos a todos. Chao, Muchas Tomás. gracias. Bye. Gracias. Buenas noches todos, que descansen. Noche. Amén, hermanito. Feliz noche para todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Que Dios le bendiga a todos, hermanos. Tengan buenas Gracias. noches.